Muchas gracias. Un poquito más alto. Va por España la conferencia de hoy, que se recupere pronto porque la operaron ayer de la cadera, que se cayó y está ingresada. España es la mujer de umbral. España Suárez. Muchas gracias, Luis Eduardo Siles, por la presentación tan amablemente expuesta. Vaya por delante mi más sincero agradecimiento. Por otro lado, muchas gracias a ustedes por asistir y, por supuesto, a esta institución, la Biblioteca Pública Municipal Francisco Umbral de Villaverde Bajo, Madrid, que nos acoge con gran afecto y grandísima cordialidad. Por lo tanto, espero no aburrirles demasiado durante los próximos minutos, a lo largo de los cuales, como se anuncia, voy a hablarles de Travesía de Madrid, de Francisco Umbral. Espero sea de su interés. Sí, he venido a hablar de su libro. Aludo a su frase, o a esta frase icónica, la aforismo, sentencia máxima, que utiliza mucha gente como pauta, asumida como propia y que sigue dando tanto juego en cualquier contexto cuando se quiere destacar la actualidad, la oportunidad, la importancia de la oferta que se anuncia. Como saben, Francisco Umbral sigue siendo referente literario para muchos jóvenes escritores y no tan jóvenes. Es mi caso. Premio Príncipe de Asturias 1996, Premio Cervantes 2000. Travesía de Madrid, su primera obra larga y finalista en el primer certamen Alfaguara de novela 1965, el primer ejemplar que tienen ustedes en la mesa auxiliar, se quedó sin dotación económica y se esfumaron los estudios críticos, al menos hasta ahora, 60 años ha. En el jurado del fallo, Camilo José Cela, Fernando Lázaro Carreter, de la Universidad de Salamanca, y José María Martínez Cachero, de la Universidad de Oviedo, dieron las 200.000 pesetas del premio Jesús Torbado por las corrupciones. Y lo dejamos aquí por ahora. Travesía de Madrid es una novela muy artificiosa, con referentes a la literatura barroca hispana que incorpora tanto el conceptismo de Quevedo como el culteranismo de Góngora y aduna las novedades y conquistas de las vanguardias de entreguerras del siglo XX, creacionismo, dadaísmo, surrealismo, pasando por el cubismo, el futurismo, el ultraísmo. Francisco Umbral traía a Madrid las manos llenas de literatura. En Travesía de Madrid deja estos referentes para que permanezcan. Es su tarjeta de visita, sus huellas literarias. Nos presenta en Travesía de Madrid el problema de la ciudad, el caos en el que viven las gentes que llegan en aluvión. El cronotopo es 1963, de febrero a finales del mes de agosto. El problema de la ciudad, el caos, la gente que llega de la periferia, gente joven, familias desde el campo, desde las capitales de provincia, llegan a Madrid, a la ciudad, su ciudad. Interpreta Madrid y en paralelo vive, o viceversa, recorre la ciudad, observa a su gente y traduce lo que asimila porque está decidido a participar. Las fronteras sociales se marcan en todas partes. Están las clases privilegiadas que deciden, estamos en dictadura, y mandan, ejecutan. Enfrente quedan las clases humildes que trabajan, obedecen y sufren. El reparto totalitario es desigual, se impone a los marginados. Ante el desgobierno y el caos, Umbral elige para su personaje protagonista de Travesía de Madrid la libertad, el sexo en libertad, lo que hay. Travesía de Madrid es una construcción humana, es decir, la ha hecho un autor, Francisco Umbral, racional, aunque en esta obra se presentan escenas de un irracionalismo construido desde la racionalidad, o sea, un irracionalismo de diseño. Esta construcción se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Se establece en esta obra pues, la oposición hambre, exceso, pobreza, exhibición de dinero, joven, viejo, amor, violencia, conocimiento, ignorancia, vida, muerte. Que esta construcción utiliza signos del sistema lingüístico, el español, a los que añade valor poético, es decir,
la poiesis aristotélica, construcción que los idealistas alemanes llamaron estéticos, es decir, recepción-sensación, a los que inviste de un estatuto de ficción. La fábula, en este caso, es un joven de la estirpe de los culpables, aprendiz de escritor que llega a la madurez. Eso sería el resumen, y además un escritor que se escapa, que luego pues, rectifica. O sea, ese sería el resumen de Travesía de Madrid, pero hay mucho más. Decíamos que el escritor hace esta obra, esta construcción, con este estatuto de ficción fábula, que se inscribe en un proceso de comunicación pragmático y social. Ya vemos que lo presentó el libro al premio, el primer premio Alfaguara de novela, al premio de Cela, y salió trasquilado en el asunto porque no le dieron un premio, de consecuencias históricas, geográficas y políticas. El premiado, Jesús Torbado, trabajaba entonces en Televisión Española, y bueno, esto fue así. La literatura, como Travesía de Madrid, podemos considerar 4 elementos. El autor, umbral, del que ya ha hablado Luis Eduardo Siles un poco, yo también voy a dar unas notas sobre él. El autor, la obra, Travesía de Madrid, que también hablaremos un poco más en desarrollo de ella. El lector, que lee para sí, en este caso mi experiencia como lectora, y el intérprete o traductor, que lee para los demás, y en este caso me ofrezco yo también como traductora porque llevo 3 años estudiando la obra. En cuanto al autor, empecemos los 4 elementos. Me voy a extender un poco más en la obra, en Travesía de Madrid. Ya hemos dicho que fue finalista con Travesía de Madrid. Hemos apuntado las consecuencias del fallo que le afectaron, claro, y seguimos con él. Vamos a tomar sus palabras, las que presentó en la contraportada del primer libro que les vuelvo a señalar, en esa bonita camisa de un cuadro de José de Novar, que es catalán, en esa primera edición de Travesía de Madrid de 1966, que se hizo en Andorra la Bella, en el extranjero, con una tirada de 3.000 ejemplares. Y comienzo la cita porque son palabras de umbral. En esa camisa, o sea, en la contraportada dice así: autorretrato. Nací cuando la guerra, y a los 5 años hacía discursos políticos, pero con el uso de la razón dejó de interesarme para siempre la política. Soy de formación provinciana y vocación cosmopolita, como las señoritas que se pierden. La vida se ha portado siempre muy mal conmigo, de modo que tengo coartada para no creer en la vida, pero esto le quita belleza a mi escepticismo, que yo quisiera que fuese más estético y menos vital, como vergonzosamente es. Ante mí mismo me siento desgraciado como un hospiciano, pero ante otro hombre siento que el hospiciano es él. Y gracias a esto voy viviendo. Perdón. Me he visto siempre por dentro y por fuera como escritor. No sirvo para otra cosa ni me dedico a otra cosa desde hace bastantes años. Como escritor y como hombre, mi mensaje es que no hay mensaje. Creo más en el sexy que en el sexo, más en el romance que en el amor, más en el nombre que en el apellido. Creo en la paz y en la estreptomicina. Amo, como Baudelaire, los gatos y las rodillas femeninas. Quisiera hacer mío el lema del viejo Sinatra: yo no vendo voz, vendo estilo. Y pienso que la literatura es el único consuelo que para este contratiempo de haber nacido. Hasta aquí la cita. Ustedes tienen una hoja volandera con su columna Décadas, una columna que yo creo que no está firmada por él, pero ha sido un olvido mío. Él las firmaba siempre. Otro retrato, una autobiografía 30 años después, en 1995. Umbral la presenta desordenada, pero solo es una apariencia. Le importa su elección estratégica. Con su criterio prioriza la apertura y el cierre. Son los temas que destaca, a los que prima sobre el resto. Umbral cita a su madre al final. Es la muerte de su madre a los 44 años, cuando él tenía 22, y todo por hacer.
Abre con unos resultados del esfuerzo, del estudio, de su trabajo y con cierto reconocimiento público, el Premio Nadal 1975 por Las ninfas, una circunstancia favorable y fortalecedora, un homenaje del hijo a la madre. Ambos son hitos en su trayectoria literaria y vital. Y pasamos a la obra, a Travesía de Madrid. Hablamos de Travesía de Madrid como novela de formación, de aprendizaje, un libro román en formato autobiográfico, ficticio, parcial y fragmentario, y muchas cosas más. Vemos por segunda vez la palabra a Francisco Umbral porque en las solapas de la sobrecubierta de Guinovar leemos, comienza la cita, autocrítica. Él hace la crítica de la obra en el año 66, la había terminado de escribir en el 65 y ya sabía que no era el ganador del primer premio Alfaguara de novela. Y yo creo que se nota un poquito ahora lo vamos a leer. El sexo, como último reducto de la libertad humana, como última experiencia de la libertad. En nuestra época, en un mundo que limita y dirige a la humanidad colectivizada, hay un hombre, unos seres que se repliegan en el más profundo estímulo para habitar el último paraíso natural posible, el de sus propios cuerpos. El sexo, origen del sentido mismo de la libertad, es vivido en mi libro como último recurso de esa libertad y simultáneamente como respuesta exasperada, desvalida e insolidaria a la opresión de la sociedad. Pero mi protagonista, que no es un intelectual, sino un tipo instintivo y callejero, no razona nada de esto, como no lo he razonado yo hasta mucho después de haber escrito el libro. Él se lanza a un cuerpo a cuerpo con la gran ciudad sin otra ley ni otra estrategia que su libertad personal. He escrito Travesía de Madrid con una técnica de acciones simultáneas y proliferantes, porque proliferantes y simultáneo es el latido de toda gran ciudad, porque proliferantes y simultáneos son el corazón y la memoria del hombre, el protagonista, con mucha vida y poca ciencia. Y finalmente, porque esta manera de construcción le da a la novela su carácter de obra abierta, cambiante, provisional, practicable, que corresponde al arte y la conciencia relativa de nuestro tiempo. Fin de la cita. Aquí el eco de Ciudad Abierta, Roma o algo así. Hay mucho cine, hay mucha canción pop en Travesía de Madrid, porque verdaderamente son tres líneas narrativas, la fábula, pero luego está la prensa, hay citas de los periódicos del momento que forman parte, por supuesto, de la fábula, de la ficción, y hay también pues toda la vida social y cultural de la época. La primera canción de Eurovisión, que fue, me parece, No tengo edad, de Viola Cinquetti, en fin, es una obra muy compleja, pero también muy divertida, porque es muy popular desde mi punto de vista. Bien, en Travesía de Madrid voy a destacar algunas notas un poquito más técnicas, pero el narrador es un personaje muy importante, en todas las narraciones, es su esencia. Es el narrador, el personaje que cuenta la historia, o sea, es una narración, pero es una novela. Y en Travesía de Madrid, el narrador autodiegético, él mismo es el personaje que cuenta sus aventuras, que cuenta lo que va a vivir en esos meses, medio año, de febrero a finales de agosto, decíamos. Añadimos que es un narrador muy cínico porque escatima elementos importantes al lector. Es decir, como que le pone las cosas difíciles, requiere su colaboración, su participación para completar algunos asuntos y le mantiene al límite también, como vive el protagonista, a merced de cualquier vulnerabilidad. Sí intenta confundir al lector, desviarle de sus verdaderas intenciones, y ocurre que el sentido intencional de Francisco Umbral va a negar el sentido literal de la novela, más allá de la aparente superficialidad y ligereza del tema del sexo, por ejemplo. Pues de costado se observan escenas muy dramáticas y comienza como una escena muy dramática, comienza así: al taxista le entregué
una moneda de 10 duros y él le dio la vuelta de 5. Anochecía. Crucé la entrada del edificio, en fin, es una víctima, pero pues se aguanta, ¿verdad? Es prudente porque llevaba un objetivo. Bien, decía que en algunos aspectos, en algunas escenas de la el narrador desaparece como instancia intermedia y aparece el teatro. De igual manera, la poesía es un recurso muy importante en esta novela y de ahí el gran relieve de la obra, de esta novela matriz grande y generadora. Como elementos más extensivos o diríamos el desfile de figuras. Aparecen más de 50 personajes femeninos y más de 25 masculinos. Entre ellos voy a destacar a Soledad, que es una adolescente que ha llegado recientemente, recién llegada a Madrid, y viene con sus padres y debe ser el primer día que sale sola, porque es joven, y baja de la calle de Alcalá a la Puerta del Sol y bueno, pues se encuentra con este personaje nuestro, este aprendiz de escritor que yo ya les voy a decir más de una vez. Bien, pues eso generará el capítulo segundo. Esto ocurre en el capítulo segundo, así empieza con el encuentro entre ellos ya charlando. Entonces es una escena dramática, es teatro. Y Lili es una niña de 8 años, es un personaje que ya en el capítulo 17 de la novela, es una niña de 8 años que vive con sus padres gallegos a orillas del Manzanares, a la altura del puente de Toledo, y le pregunta a este amigo de sus padres, el protagonista, un sentimental catástrofe total, y que no tiene nombre, que son datos que les voy dando, es decir, que no sabemos el nombre del protagonista en toda la novela. Y Madrid llega hasta el mar, le dice la niña, le pregunta, porque no conoce Madrid, lleva 8 años, ha nacido en Madrid, pero es un referente muy crítico. Está a la orilla del río, ha nacido allí, se pasea descalza por allí y quiere saber, por supuesto, es madrileña. En fin, pasamos a otro aspecto que es la potencia, y es, bueno, esto lo he visto recientemente, desde mi punto de vista, Umbral en esta obra parodia al mito de Don Juan. Ese Don Juan que es el burlador de Sevilla y convidado de piedra, que se atribuye a Tirso de Molina, 1619-1630. Es decir, la parodia como expresión burlesca de un referente serio, Umbral desarrolla esta figura del protagonista que ejercita el sexo en libertad, Don Juan, ya sabemos, ¿no? Pues en este personaje da una imagen renovada de la masculinidad, nada que ver con Don Juan. Entonces es como invertir este mito. Vale, ahí hay, pues, porque el Don Juan, si lo recuerdan ustedes, es un noble y pues el rey le perdona, y bueno, pues su papá también lo es y también hace la vista gorda, su tío, el comendador, todo el mundo, no pasa nada, ¿no? Pues nada, esto es lo que presenta Umbral. Opone este joven anónimo, clandestino de la estirpe de los acusados, un joven callejero, robusto y engañado, como diría Quevedo, pero humilde, que pasa hambre, que se gana la vida como puede, que supera depredaciones anteriores. Tenemos un antihéroe, que es propio también de la novela, nada que ver con las épicas ni todo eso. Y nos va a resultar incluso cercano, divertido, que opone al héroe épico ceñido del mundo clásico. Este joven nihilista que sufre el robo, el engaño, el insulto, el abuso, y es egoísta, y se conoce y amplía los límites de la libertad, cómo puede y cómo sabe. En fin, esa es la potencia, desde mi punto de vista, de Travesía de Madrid. Como paradigma, vemos que, ya lo hemos señalado, es una novela de aprendizaje porque este joven llega a la madurez. Y es un indus román, pues, bueno, pues hay muchos.
ya les citaré algunos referentes, comparte elementos de otras especies de novelas, como novela de viajes, está todo el día de norte a sur, de este a oeste de Madrid, en las calles, los barrios, aventuras, una novela de aventuras, una novela lírica, les he dado la nota de Soledad, es una novela, o sea, es un capítulo de novela rosa casi, social, pero muy interesante, muy inteligente. Novela social, novela intelectual o perspectivista, porque muchos de los personajes nos informan de quién es este joven. Él no, él hace, pero no da su nombre. Él es una novela elíptica, por tanto, presenta rasgos de la novela incluso cortesana y de novela negra, porque se objetivan el delito. Pasamos a otra nota, es la elipsis, ya venimos apuntando en esto, porque solo se puede evitar lo que se conoce, y aquí esta cita la tengo errónea. Solo se puede evitar lo que se conoce y callar lo que se sabe. Es callar. Disculpen, que no lo había revisado. El nocturno, además, hemos dicho la elipsis, entonces decía, porque solo se puede evitar lo que se conoce y callar lo que se sabe. Además de la elipsis, vinculado es el nocturno, es prácticamente aventuras nocturnas. Se evitan los días, el clarear de los días, alguno aparece, incluso la llegada de la primavera y también del verano, las piscinas, algunas, no sé si sería la del sindicato, la piscina más elegante Estela, alguna por aquí la carretera de La Coruña, son como refugio, y también donde tiene lugar alguna persecución, algún encuentro, huida y consecuencias, porque un vigilante le hace daño en la cara y le opera y cambia de rostro, vaya. O sea que va a cambiar de joven a mayor, va a cambiar porque va a aprender y va a gestionar bien sus conocimientos, no va a fracasar, ya se lo anticipo, y va a sufrir esa metamorfosis, ¿verdad? Pero claro, a lo largo de toda la novela es un fugitivo, se ejercita como personaje subversivo, que utiliza la oscuridad, es ignorante porque es joven, opera en la noche, y en fin, la noche que difumina los límites de la realidad, que incrementa la duda, la inseguridad, la inquietud, son todo notas también juveniles, ¿no? Porque falta el conocimiento. La confusión, el miedo, la intriga que dan cabida a la ambivalencia, el equipo y el equívoco que se acentúa en situaciones de provisionalidad y de peligro como atmósfera. Respecto a la propiedad distintiva, estos son elementos que se extienden a lo largo de toda la novela, es la libertad. La ejercen los personajes femeninos, casi diríamos que el Don Juan es marihuana, capítulo 15, les he dado ahí la nota de los capítulos porque ya les he dicho que es muy elíptica, entonces hay muy minimalista en ese sentido, no da numeración de los capítulos ni da título, y claro, pues si se dan, pues ayuda a la comprensión y ayuda a seguir, y, en fin, es complicado, pero pues a lo mejor queremos saber lo que le ocurre con esta otra. Son todo chicas, son todo mujeres, y en el 15 su aventura es con marihuana. Es una, si lo pueden ver ahí, es una chica que, bueno, tiene novio, está en una residencia de estudiantes y pues era de provincias, pero claro, sale con él y claro, es otra cosa, pero no pasa nada, o sea, estamos hablando del año 1963. Bien, no solamente es el comportamiento de los personajes, sino también a la manera de construir, como ya aludía el propio Umbral, esta novela, que es pues desde la corriente de conciencia, desde una evocación o pues hablar de los 6 días de Madrid, que era un evento que se realizaba en todas las ciudades europeas. Aquí en Madrid dejó de hacerse, era ciclismo cubierto en el pabellón de los deportes. Y estaba Bamontes, entonces pues había debido ganar el Tour y todo esto. Y era exhibición de los ciclistas más importantes,
y además pues había publicidad y había pues pasar el tiempo con cualquier pues, cualquier evento o actividad sí, de pasar el día, ¿no? Pero también pues, en un mismo párrafo puede hablar de varias cosas, o incluso de las fuentes, de los árboles, de los hospitales. Te está contando un recuerdo y de momento te está hablando de una fuente, de Neptuno, de Cibeles, en fin, siempre es Madrid. Bueno, pero también puede hablar, por ejemplo, de los cubanos de Batista en Callao que hacen extraperlo, que venden pues, cacharros electrodomésticos, o los de la OAS de los argelinos, y en fin, que también estaban por aquí. Es decir, que es una novela en la que la lógica lineal se destruye y da cabida a otras facetas de la realidad. Es, por tanto, difícil, no es fácil. Hay que habituarse a ese ritmo. Y como prototipo, ya sí les voy a citar pues esto, la vida de Lazarillo de Tormes, que de sus fortunas y adversidades, que por supuesto yo creo que lo tenía en la cabeza Umbral cuando porque le debió llevar tiempo a hacer esta obra. Es muy compleja, está muy bien hecha, y ya lo digo, son 30 capítulos a 10 páginas cada uno, 300 páginas, o sea, en fin, así es. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en 2022 esta obra por primera vez, y yo, esta regularidad, sí, es así. Bueno, hablábamos de prototipos, se relaciona Travesía de Madrid con la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, que Rosa Navarro dice que es el actor Alonso Valdés, y ahí el tema de la pederastia, estamos hablando de 1619, 1630, es muy poderoso en el Lazarillo. No solamente es que el joven le pegaba en los amos, no, es una crítica y precisamente pederastia en uno de los curas de su amo, ¿no? Bueno, el confesor de una, en fin, la cosita era difícil, ¿no? Bueno, pues es que este tema también está en Travesía de Madrid. Historia de la vida del Buscón, llamado Pablos, de Quevedo, del 1626, barroco, y también pues hay de la Lozana andaluza, mucho antes, de Francisco Delicado, es un sacerdote que escribió esta obra en 1528, ambientada en Roma, y La Celestina, mucho antes, 1499, de Fernando de Rojas, tema pues de la prostitución y todo eso, o sea que está muy en nuestra tradición hispana, ¿verdad?, de nuestros escritores. Pero también el retrato del artista adolescente de James Joyce, de 1916, y el borrador que ya hemos dicho, de Sevilla del Condeado de Piedra, como contrapunto, y el Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester, que se publicó en 1963. Muy próximo, él lo debió leer porque, bueno, se gustaban. De hecho, algún prólogo tiene Torrente de como característica. Vamos a hablar de la sátira al poder, y la sátira al poder nacionalcatolicismo, es decir, porque lo ejercían tanto la Iglesia como el gobierno de la dictadura de Franco, y coordinado, vaya, no era no. Entonces, Umbral presenta aquí el racionalismo antropológico frente al racionalismo teológico, a los idealismos totalitarios. Lelí no conoce Madrid y ha nacido en Madrid, no cabe mayor escarnio. El personaje protagonista aprende, sus conocimientos le permiten negar el determinismo, porque hay un personaje que es Bienvenido, el vigilante de las Américas del Rastro, que yo me enteré que las Américas del Rastro son los actuales almacenes, donde la gente mete los guardamuebles y todo. Pues, para guardar las cosas del rastro existían estos almacenes, y él era el vigilante. Y ahí y él le dice: tú quédate con nosotros, porque vuelve. Ya les dije que se escapa del barrio, pero desaparece, pero luego vuelve y hace una fechoría. Bueno, pues él le dice: bienvenido, porque charlan y tal, una noche de tormenta, la única vez que llueve en Travesía de Madrid, y dice: tú con nosotros, porque nosotros nos ayudamos entre nosotros, y
pero él no piensa así. Y de hecho, pues ya veremos un poco que realmente lo que estamos leyendo lo ha hecho este personaje cuando llega a la madurez. O sea, es capaz con todos estas superaciones, estos fracasos más o menos provisionales, consigue aprender. Es joven, es torpe, es ignorante, pero no es tonto. Y eso lo dice una de las... el último personaje, que se llama Monse, se lo dice. O sea, claramente está objetivado en la novela. Sí, es que, claro, eres joven y no eres tonto. Pero en fin, bueno, es decir que no me lo estoy inventando, que la propia novela nos lo va presentando. Claro que lo presenta pues la última página, la 385, bueno, quiere decir que esto de irnos aplazando las informaciones. Este personaje aprende y sus conocimientos le permiten negar el determinismo de clase. Es nihilista, es el personaje que niega, pero es egoísta, pero se conoce y además amplía la libertad y aprende. Consciente de la frontera social entre las clases dominantes, favorecidas, y las clases humildes, marginadas, busca salidas más allá del existencialismo en boga, porque entonces pues la angustia y todo esto, pues nada, finalmente, aunque está muy angustiado, pero finalmente se va a poner a trabajar. En cuanto a los accidentes, utiliza las formas de la materia cómica, ya hemos hablado de parodia, sátira, que aligeran bastante pues, los temas difíciles que aborda la novela. Así el humor, la ironía, la risa, el carnaval, el chiste, lo grotesco, el sarcasmo y el escarnio. No solamente en anécdotas, sino en construcciones, porque hay, por ejemplo, un personaje que se llama, esto es umbral, claro, Solojo, ¿te acuerdas? Y para decir que es bizca, pues no dice Solojo. O sea, en fin, leí, vamos a pasar al lector, el lector que lee para sí. Leí Travesía de Madrid en la edición de Austral 2022, tú la leíste antes, ¿verdad? Sí, en otra edición. Esa suerte. Qué gran sorpresa, pero sigo todavía sorprendida y perpleja. Y como quería entender esta obra sofisticada y artificiosa, en extremo, copiosa en personajes y peripecias, pero tan concreta y tan precisa, eso de las 300, de 30 por 10, 30, tan polivalente y enigmática, he tenido que emplearme a fondo para comprender esto. Y es así porque Umbral utiliza muchos materiales, muchos recursos. Por ejemplo, los nombres, nada más empezar, está Jonás. Saben que Jonás es un libro de la Biblia que tiene 2 páginas y se le come la ballena y todo eso. Y Josué, nada menos que es el ayudante de Abraham, es el de las tablas de la ley, ¿verdad? Es el ayudante. Pero aquí es otra cosa. Bueno, Dimas, también le conocemos, ¿no? Pues son muy reverberantes, son casi radiactivos en la novela, o sea, esa dialéctica, ¿verdad? Era una propuesta del grupo de lectura Francisco Umbral de Majadahonda, de la Fundación Francisco Umbral de Majadahonda. Ese grupo se organizó en 2013 y bueno, leíamos un libro cada curso, y ese año se reeditó como este año Mortal y Rosa, aquel año Austral, 22, leímos Travesía de Madrid, y un compañero, cuando nos reunimos después de 20 días, nos reunimos todos y hablamos lo que nos ha parecido la novela. Yo estaba perpleja, pero un compañero dijo: Travesía de Madrid es una novela genial. Dijo unas cosas, pero yo, claro, estaba de acuerdo. A él le había gustado mucho, no era tan lector Umbral, realmente yo creo que lo descubrió en el grupo de lectura, y me alegré mucho de escucharle porque reflejaba mi pensamiento. Entonces no tenía criterios para insistir en esta afirmación tan clara y tan firme de Manuel Riesco. Ahora ya les estoy hablando de ese sentido literal, de la fábula, del sentido intencional de Francisco Umbral, que niega precisamente el sentido literal y aparente, pero es el juego, es la literatura,
de allí, por aquí y muchas cosas. Tuve la oportunidad de entrevistar a Umbrales, le voy a contar 2 o 3 anécdotas, pero como ya lo dijiste, Luis Eduardo Siles, yo ya me reservo, se publicó el 23 de abril de 2001. Perdón, no, el premio Cervantes, perdón, es que he mezclado aquí. Lo que iba a decir es que tuve la oportunidad de asistir a la entrega del premio Cervantes a Umbral a través del periódico, que me disteis la acreditación, y bueno, estuve en la prensa en la parte de arriba, en el Paraninfo, y hay una expectación extraordinaria. El mensaje empezó a hablar de Cervantes diciendo que Don Quijote no está loco, juega, claro, es literatura, es el juego, y claro, yo de siempre agradecida a Luis Eduardo por tantas cosas que yo pude aprender gracias a ustedes. Y porque claro, yo no había escrito nunca hasta que yo empecé a escribir con Luis Eduardo. Fue un compromiso porque ellos nos cubrían las exposiciones, iba el fotógrafo, iba el periodista, y mi compromiso fue que yo escribía un artículo semanal. Y lo cumplí. Así fue. Bueno, pues simplemente se publicó en el Odiel el 21 de agosto del 2001. Y es curioso porque ese año, a finales de ese mismo mes de agosto, en abril estuve en Alcalá de Henares, la entrevista fue a primeros de mayo, y a finales de agosto el curso de verano de Umbral, que estaría más o menos previsto por la entrega del premio, el fallo fue en diciembre del 2000, pero la entrega fue en 2001. Y precisamente otra anécdota al respecto de la entrega, de la noticia del premio Cervantes a Umbral. Llegué de trabajar del instituto y me dicen mis padres y mi tía que le han dado un premio muy grande a ese amigo tuyo. Yo no conocía entonces a Umbral, no había ido nunca ni a un curso de verano ni nada, pero claro, leía Umbral y hablaba. Entonces, que no lo he recordado, pero es una anécdota para mí preciosa. Bueno, pues en ese curso de verano se llamaba Noches de las Meninas de España. Lo dirigió Umbral y tengo la firma de haber asistido al curso de Umbral. Entonces, conferencias muy interesantes, un arquitecto, en fin, pero periodistas y audiciones como esta de Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla, todos escuchamos allí. Pues yo creo que por primera vez con atención, y luego fuimos esa noche en visita nocturna al Museo del Prado para ver las meninas de Velázquez y los bufones, porque él habla a veces ha hablado bastante de los bufones, y Antonio López pues daba la charla de las meninas y conferencias de esto, una emoción tremenda, de noche, 10, 11. Y la última, pues realmente pues me hace mucha ilusión y me alegra que esté mi hermana Carmen Riveros aquí, porque tiene que ver con ella, y es que soy una negrita de Umbral. Entonces, en una de sus columnas, Umbral abría la columna con una lista de regalos que recibía con agrado, pues el frasco de colonia de Inés Oriol, por ejemplo, que es la mujer de un arquitecto que estuvo en ese curso de verano, un arquitecto importante, Miguel Oriol, y habla del frasco de colonia, y así del frasco de colonia de Inés Oriol como de las cerezas de Río Lobos. Entonces leí artículo ese día, yo lo leí, lo tengo, que era lo habitual que yo hacía entonces, pero la curiosidad no era esa, sino que es que me llamó mi hermana, que estaba en Roma con su familia de vacaciones, y me dice que te cita Umbral. Y dice, pero es que me han llamado desde Talavera, me han llamado desde Revuela, porque que me ha citado, porque ella es política en ejercicio todavía, entonces está bien. Entonces, que como estaba en Roma no se iba a enterar, entonces que la llamaban. Dice, no, si no soy yo, si es mi hermana. Bien sabía mi hermana que yo hacía mis visitas todos los veranos para llevarles unas cerezas de María del Carmen. En fin, como lectora y como intérprete o traductora, ya estoy terminando, ya solamente me queda esta media hoja, pero es quizás lo más importante. Bueno, lo más importante es la obra, por supuesto, de Umbral, pero hasta aquí digo la puesta en valor de Travesía de Madrid en esta transducción, que es interpretación, y esperemos, esto es lo importante, propicie alguna transformación en la apreciación de esta primera construcción larga de Umbral, como obra original, como novela poco frecuentada por el público interesado en la literatura, que es mínimo, por supuesto, pero no pasa nada, los que somos,
y en la obra literaria de Francisco Umbral. Cabe preguntarse si esto ha ocurrido porque carece de una edición crítica y anotada. Es posible hacerla y disolvería, en primer lugar, los errores editoriales más o menos interesados o contextuales, las deformaciones que dificultan su percepción, su comprensión y sin duda su valoración en el intertexto de la literatura universal. Insistimos en la reedición de la edición Príncipe, la única fiable y reconocible, que es la primera, el texto al que he aludido varias veces. Son 30 capítulos a 10 páginas cada uno, 300 páginas. ¿Y por qué repito esto? Porque todos los más pequeñitos que ven ustedes ahí, los dos primeros, tienen 30 capítulos, 30 entradas, pero los otros tienen 28, es decir, que se han juntado dos y bueno, pues son 28. Yo leí en 28, a mí me gustaba mucho y esa regularidad yo la veía, pero se quebraba. Y bueno, pues no pasa nada, así que tampoco va tan perfecto. Pero esto lo he descubierto hace 4 o 5 meses, porque he comprado el libro usado. Y yo sabía ya de la edición en el extranjero, pero cuando de momento veo 30 capítulos, digo, no puede ser. O sea, era una intuición, total, porque claro, no puede ser. Y es que ustedes tienen ahí, no tienen la numeración, pero empieza 16, 26, 36, 46, a lo mejor 51, porque entre los blancos hay un poquito de desajuste, pero 61, 71, 81, 91, eso es dificilísimo, siendo tanto lo que cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esta es la del 72, del Círculo de Lectores, esa es la que ven ahí, el joven casi se cae en el paso de batones. Hay otra del 74 de Destino, y estas, lo que ocurre, tienen 30, pero no dejan respirar a los capítulos, están casi arriba, es casi que todo es texto, no hay, claro, es muy difícil leer esos libros, ¿no? Entonces, luego hay otra en el 84, que esta es la primera que ya tiene 28, de Destino, 1984, que tiene un papel malísimo. Esta ya está la he dejado tumbadita un poco para que veáis ustedes que la aprecio menos. Las tengo separadas, o sea que pues, se pueden ver que son 28 capítulos, los he numerado cada una de esas ediciones. Y hay otra del 2008 que está aquí, que en realidad es un compendio de 8 libros de Umbral, y el primero es Travesía de Madrid, y también tiene 38 porque es de Planeta compró Destino, y entonces se ha basado en la de Destino, claro, pero sí, no es la de Destino del 84, no son los 28 capítulos iguales, o sea, hay un poquito de quiebra ahí, eso es distinto, pero la del 2022 es idéntica que la del 2008 en Hojas de Madrid, en esta recopilación de varios libros que están estupendos de Umbral. Entonces, así, en la reivindicación consideramos necesario este reconocimiento, la puesta en valor de la primera edición, la versión original, que se hiciera en 1966 en Andorra la Vella, en el extranjero, en los talleres de Casa Libal. En el juego de Travesía de Madrid, en esta construcción, el personaje protagonista es ya el final. Como joven nihilista y aprendiz de escritor clandestino, prudente y discreto, inteligente, consigue aprender, atesorar ese conocimiento para superar su idealismo, porque claro, quería vivir de las chicas con las que estaba, o la doña Capita, que es la primera, en fin, en la pensión, y deja eso, es consciente, le da miedo. De hecho, se concreta que él ya no quiere vivir ni de la navaja, porque participa en alguna banda de ladrones, la banda del argentino, y se llevan el dinero del mercado de la calle Santa Isabel, también de los puestos de feria de una verbena en Arturo Soria, en fin. Eso es muy poquito, pero en fin, son bastante duros, sí, hay escenas muy duras. Evita ese parasitismo que le conduce al fracaso, toma las riendas de su vida, deja atrás los sucesivos desengaños y depredaciones, construye literariamente su viaje, habla de su recorrido, de las personas que le han acompañado, del cambio y de la metamorfosis que ha vivido,
esa travesía a la madurez formalizada, sí, en esta novela, su novela Travesía de Madrid, la novela que tenemos entre las manos. Es todo, aquí lo dejamos. Muchas gracias por su atención. Buenas